Bien, amigos de Cariamanga, de la provincia de Loja, seguimos con ustedes conversando de manera pública de temas importantes y ya tengo en pantalla la compañía del ingeniero Fernando Cueva Carrión, ex candidato a la alcaldía de Calvas en las últimas elecciones seccionales, como también concejal en el pasado periodo administrativo. Estimado Fernando, un gusto saludarle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Lauro. Un saludo muy cordial al medio de comunicación Supercable TV que nos permite compartir información y, por supuesto, a la culta ciudadanía del Cantón Calvas que nos observa desde diferentes latitudes. Un saludo muy cordial a todos. Muy amable, Fernando. Y de esta manera también quiero reconocer y resaltar la presencia de figuras políticas de trascendencia que estén activas en el decurrir de las acciones administrativas del poder público y también del común desenvolvimiento social. Las figuras políticas tienen esa obligación y esa tarea y esa misión de no solo estar en campaña. Fernando ha sido activo desde que inició la presente administración y eso no significa boicotear, significa preocupación de lo que pueda pasar, aportar con criterios y también observar lo que pueda estar mal. Estimado Fernando, voy con un punto que capaz también lo aludió de manera directa, incluso usted realizaba un pronunciamiento público. En días anteriores, la autoridad cantonal, me refiero al alcalde, públicamente decía, aunque ya es normal que diga muchas cosas y solo sean decires, pero mencionaba y aludía a los ex concejales de Calvas, a ex funcionarios con presuntos actos de corrupción y señalaba que tenía listo ya los nombres para presentarlos públicamente y poner la denuncia formal. ¿Cómo reciben ustedes esto como ex autoridades de una afirmación tan grave que tilda, como lo decía el alcalde, en la corrupción? Bueno, realmente, en primer lugar, es lamentable que una autoridad emita un criterio sin dar nombres. Yo creo que lanzar un comunicado siendo alcalde, primera autoridad de la ciudad y del cantón, pues demuestra lo que está haciendo en sí su función administrativa, que es únicamente especular, hablar y realmente no concretar en ningún tipo de acciones. Yo había hecho un pronunciamiento público realmente. Considero que es muy importante, si es que ya realizó el alcalde actual un proceso de fiscalización, un proceso de auditoría de la administración anterior o de administraciones pasadas o incluso de la actual administración, es muy importante que se judicialice cualquier anomalía o irregularidad que haya encontrado en estos procesos de auditoría. Es importante que se entregue a la ciudadanía los nombres de las personas, funcionarios o exfuncionarios o exautoridades que hayan estado lucrándose de los recursos públicos, de los recursos de los calvenses. Emitir criterios diciendo exalcaldes, exconcejales, exfuncionarios, funcionarios, realmente nos deja a todos en el limbo, nos deja a todos en el aire, pero lamentable que no se emitan un criterio formal indicando los nombres y qué acciones han cometido para calificar con los calificativos que ha emitido el señor alcalde. Yo creo que ocultar incluso los nombres lo convierte al señor alcalde en cómplice y encubridor de posibles casos de corrupción, como él lo señaló en su momento. Y podemos sumarle algunas cosas más, estimado Fernando, por ejemplo, decir esto y no ser puntual, concreto, incluso incurre en la irresponsabilidad, porque a la misma institución a la que desacredita es la institución la que está dirigiendo. Y otra, cuando suelta tremenda acusación, involucra prácticamente a todos, porque gran parte de funcionarios, o de hecho toda la institución como tal, terminan cumpliendo ese error. Servidores, algunos funcionarios, otros dignatarios ante ustedes, y el hecho de desparramar lodo a través de un micrófono termina dañando la imagen de todos y incurriendo en la irresponsabilidad de aquello. Ustedes de pronto han conversado con los ex concejales, estimado Fernando, para de pronto analizar alguna acción legal, porque digo, no está tampoco bien que digan cualquier cosa y que la gente casi dé por aceptado que es verdad porque lo dice el actual alcalde. No, bueno, realmente no he podido dialogar con los ex compañeros concejales ni con ex autoridades, pero sí preocupa mucho que, como tú lo dices, mi estimado Lauro, se enlode y se manche el nombre de una institución. El pueblo de Calvas le dio la confianza al señor alcalde para que los represente en la municipalidad, y en la municipalidad que está actualmente, lo que está haciendo es denigrar a una institución, porque en forma general se especula o se dice de que ha existido casos de corrupción, se habla en forma general que los funcionarios no cumplen, que los funcionarios son vagos, y realmente nunca se puntualizan ni se toman las acciones
administrativas y legales que debería corresponder y que para eso lo eligió el pueblo de Calvas. Si conoce de casos de corrupción, denúncielos, judicialícelos en la Fiscalía, en Contraloría General del Estado, entregando las debidas pruebas de descargo. Lógicamente, como también lo señalaba, quienes nos sintamos aludidos, tranquilamente podemos acogernos en lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, porque manchar el nombre de los ciudadanos en general no es correcto. Y manchar el nombre también de una institución dando tintes de corrupción, tintes de falta de trabajo y de acciones administrativas, mancha a la institución a la cual él actualmente representa. Justamente yo hace algunos días hacía un criterio, un comentario, y decía, concejales no son muchos de la pasada administración, entonces es demasiado irresponsable y grave decir concejales cuando apenas son 5, si es que es 1 o 2, que los diga y que los denuncie. Pero también hay un alto grado de cobardía en decir en términos generales y no precisar en la persona que estaría o estuvo incurriendo, de ser el caso, en algo de esa naturaleza. En realidad, inaceptable como muchas cosas de las que viene haciendo. Fernando, otro tema. Usted conoce y conoció de adentro el gobierno municipal y una de las principales problemáticas es la sobrecarga de personal que se traduce en gasto corriente. La administración que ingresó dijo que los vagos, que los que no trabajan prácticamente se van a ir a la casa, que van a disminuir el gasto corriente, pero más sucede que se incrementó y una buena cantidad de recursos terminan una vez más dilapidándose en gasto corriente, más no en obra pública. De eso que se ha dado, ¿qué criterio le merece, Fernando? De hecho, de todos los planes de trabajo que los ex candidatos a la alcaldía planteaban, se establecía la disminución del gasto corriente, porque realmente todos conocemos el obeso aparataje público que existe en la municipalidad y que realmente limita a tener recursos para gastos de inversión, para proyectos de inversión. Yo había analizado la masa salarial de la actual administración en comparación con el último mes de la administración anterior y crecen alrededor del 7%. Entonces realmente nuevamente nos estamos contradiciendo, diciendo que se va a suprimir tal vez funciones, a fusionar algunas áreas, y lo que se está haciendo es incrementando la masa salarial en ciertas unidades que a lo mejor no sea necesario. Entonces ahí sí es importante que se inicie con un proceso de modernización administrativa que le permita a la actual autoridad pues tomar la decisión de fusionar algunas áreas, de desvincular a ciertos trabajadores o funcionarios que a lo mejor él haya analizado que no cumplen con el perfil o no cumplen con las expectativas institucionales. Pero es importante tomar acciones, no únicamente que en el micrófono se diga una vez más de que se va a reducir el gasto corriente y en el accionar se haga otra cosa. 7% incrementar la masa salarial en los primeros 6 meses de gobierno realmente es excesivo. Fernando, traducido en dinero para que la gente lo entienda de manera más clara, de pronto un referencial de cuánto representa en recursos ese 7.5%. No tengo el valor exacto en este momento, pero más o menos asciende a unos $100,000 que se incrementaría la masa salarial, un poco más incluso, que evita pues esos recursos vayan destinados a proyectos de inversión. Mira que, por ejemplo, en la actualidad se ha dejado de aportarle al consorcio Vial La Huaca un compromiso que se encuentra establecido dentro del registro oficial, recursos que hubiesen servido para poner en funcionamiento esta maquinaria, recursos que pueden servir también para asignarles el presupuesto participativo a las 4 juntas parroquiales, que por ser juntas parroquiales tienen un limitado recurso y que con el presupuesto participativo les permitía atender las diferentes necesidades con proyectos de inversión importantes en los barrios del sector rural y que lamentablemente no se asignan esos recursos. Entonces, se dice una cosa y se hace otra. Eso es lo preocupante de esta administración. Digo, y quedará para la historia, Fernando, que esta administración será la administración del insulto, del maltrato, de la persecución. Y me quedo con la última palabra, Fernando. Se anuncia desde la actual administración que se está pensando en la supresión de partidas. Y uno dice, capaz en algo tiene lógica pensando en disminuir la carga burocrática. Pero también nos hemos dado cuenta, Fernando, que hay una cacería de brujas. El que me cae mal, hombre, mujer, sea quien sea, joven, viejo, profesional, no, vamos tras él y hagámoslo a un lado. Y a mí me preocupa que esta anunciada supresión de partidas sea más bien para desvincular a la gente que le cae mal y no tenga el sustento técnico. El procedimiento involucra la participación del cabildo, estimado Fernando, por su experiencia, para que nos ilustre.
Sí, necesariamente el Cabildo Municipal debe aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024. Se me ha hecho llegar a mí un borrador del presupuesto que ya ha sido entregado. Más o menos son $600,000 los que se asignaría para suprimir partidas. Pero como tú lo dices, Vicente, es importante una supresión de partidas siempre y cuando estas mismas partidas no sean creadas nuevamente para ingresar funcionarios o simplemente, como tú lo manifiestas, para desvincular a personas que no son de agrado de la administración actual, lo que realmente nos da a notar de que no existe una evaluación previa, no existe un análisis técnico en lo mínimo que pueda permitir analizar y determinar qué área y qué funcionario debería ser desvinculado si ya tomó la decisión la administración municipal pues de hacerlo, pero que se convierta esto en una cacería de brujas o que se convierta esto en un botín para poder ingresar y pagar favores políticos, realmente es muy preocupante. Claro, porque uno dice, con el liderazgo y la forma de proceder, cosas buenas no se espera. Me cayó mal y echémosle machete y afuera. Entonces, la misión de los concejales es importantísima para esgrimir, para estudiar y analizar lo que se va a hacer. Si bien la ley de servicio público restringe que una vez suprimida la partida no se la puede crear en los 2 años posteriores, pero la misma partida, pero capaz con los audaces que son, crean con otro nombre y vengan nomás los 17 que queremos sacar, ponemos de reemplazo en el año siguiente. ¿Cuál es, qué sugeriría, si es que cabe el término, a los señores concejales, Fernando, con su experiencia, para que tomen una postura de lo sensato en derecho y también hablando desde un punto de vista de responsabilidad? Yo considero que para la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2024, todo rubro que se encuentre enmarcado en el mismo debe estar debidamente sustentado. Si existe un valor ya definido para la indemnización de servidores o ex servidores, se debería informarle a los concejales quiénes son y cuál es la metodología que van a emplear para desvincular a estas personas. Hay obras, por ejemplo, que aún no cuentan con los recursos. A mí me extrañaba algo sumamente raro, era de que para, por ejemplo, el Parque de la Nube se emite una certificación presupuestaria plurianual, es decir, tomando recursos del año 2023 y comprometiendo ya recursos del 2024 cuando ni siquiera se ha aprobado el presupuesto del año siguiente. Lo mismo está pasando con un proceso de adquisición de maquinaria que en el portal de compras públicas se encuentra como verificación de producción nacional. Entonces, ahí los concejales sí deberían fiscalizar y sobre todo exigir la información por qué la unidad financiera emite certificaciones plurianuales cuando el presupuesto aún no está aprobado. En este caso, Fernando, ya pasando al tema del parque, que también quería abordarlo, del parque de la Nube, ¿qué efectos podría traer aquello? La Cámara Edilicia tiene la facultad de aprobar naturalmente el presupuesto y de darse la situación, pongamos en un escenario no consentido, para 2023 tienen 250,000 aproximadamente para esa obra, pero siendo responsables, analíticos, desglosando las prioridades de Calva, los concejales decidieran no aprobar ese presupuesto para lo que falta del parque, la obra se quedaría a medias. Necesariamente, porque con esta certificación ya los está direccionando, comprometiendo y a los concejales para que se apruebe el presupuesto. En caso de no aprobarse el presupuesto con estos valores que se encuentran en certificación presupuestaria plurianual, ¿cómo se cancelaría a los contratistas por una obra que incluso que es positivo, que ya se empezó a trabajar? Entonces, ese tipo de acciones sí realmente demuestran de que no se está considerando al Consejo Municipal en lo absoluto, no se está tomando el criterio de los señores concejales para que puedan opinar al respecto, sobre todo porque ellos son quienes aprueban en sí el presupuesto. Entonces, y se comprometen a que lo que ellos aprobaron se ejecute en el año fiscal 2024. Usted, por la experiencia, Fernando, de concejal, le tocó un cabildo más amigable, de mayor apertura, donde creo que tenían condiciones para trabajar como tal, con las diferencias que son propias del ejercicio del poder, pero con condiciones para trabajar. Y en estas circunstancias, ¿cómo ve el accionar? Por ejemplo, usted tiene un representante como concejal, estimado Fernando, que es el señor Santiago Guarnizo, sabiendo la forma de proceder, de la imposición, del grito, del que lo que digo yo es lo único que vale, la postura que mantienen los concejales, su concejal
¿Usted está de acuerdo con esa forma? Porque hay gente que dice, y lo digo con todo el respeto, no quisiera incurrir en el agravio, pero dice, parece que ni tuviéramos concejales. Bueno, realmente del accionar de los señores concejales, yo pienso que la ciudadanía en general se debe hacer un criterio. El emitir de mi parte un comentario sería irrespetuoso. Considero y respeto mucho el accionar de las autoridades actuales. He sido muy meticuloso en emitir criterios, tal vez incluso del mismo señor alcalde, porque están en funciones, debemos esperar que exista un accionar positivo, pero todo el pueblo de Calva se ha dado cuenta de que no se ha socializado un solo proyecto de ordenanza hasta el momento. No se ha socializado el presupuesto que se va a debatir ahora en Consejo Municipal. De hecho, no se cumple lo que la ordenanza de procedimiento legislativo establece de que se publiquen las sesiones y el pueblo de Calvas pueda conocer qué es lo que se está tratando, cuál es el accionar de los concejales, cuáles son las propuestas que ellos también plantean dentro de sus proyectos, tanto de ordenanza como proyectos de desarrollo. Entonces, ese tipo de acciones y la falta de información de qué es lo que está haciendo el Consejo Municipal al pueblo de Calvas nos tiene limitados. Entonces, ahí yo sí hago un llamado a los señores concejales que se trabaje en equipo. Lógicamente, la idea no es boicotear el trabajo de una autoridad. Cuando las autoridades somos electas, debemos trabajar en pro y en beneficio del cantón. Pero yo recuerdo cuando fui concejal, se presentaron acciones como, por ejemplo, en el mismo presupuesto, planteaban ya un presupuesto de recursos que aún no existían, como por ejemplo el camal municipal. En el año 2019 ya se lo planteaba como que se contara con los recursos y vemos que hasta ahora no se construye. Yo había solicitado formalmente que se excluya ese proyecto hasta que el Banco de Desarrollo asigne los recursos o por lo menos apruebe el crédito. Ahora estamos viendo que se presupuesta cosas que ni siquiera aún se tiene, entonces eso es muy preocupante porque al final se ilusiona a la gente. He visto cómo visitan algunos barrios, que eso es muy positivo, se ofrece una serie de obras, se ofrece una serie de trabajos y al final, lamentablemente, la desilusión se la va a llevar el pueblo de Calvas. Sin duda alguna, los compromisos son tan amplios, tan diversos, que parecía que con la llegada de esa administración se iba a cambiar, más bien casi a refundar la ciudad y el cantón como tal. Y todos sabemos que no ha sucedido aquello y está lejos de suceder, Fernando. Respecto al consorcio, le quiero consultar a usted, es un hombre que estuvo dentro de esa administración, donde con esfuerzos comunes, prefectura, municipio, gobiernos parroquiales, se logró constituir el consorcio y que puede tener observaciones como todo en el ámbito público, pero de que ha sido un alivio para la vialidad sin duda alguna y hoy prácticamente está en el vilo para que termine. Ahorita nos está dando operación del consorcio. ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo se debería actuar para que eso que fue un alivio para la vialidad rural se mantenga y no se transgreda este logro que se obtuvo para Cariamanda? Mira, yo creo que el detonante de todo este problema en el consorcio vial es la administración del mismo consorcio. Lamentablemente, considero que la autoridad provincial y la autoridad cantonal buscan de una u otra manera administrar esta maquinaria para disponer ellos, pero no se dan cuenta de que ante ello existe un cronograma de actividades basado en una necesidad cantonal. Aquí se inyectaron recursos tanto de la prefectura, del gobierno municipal y de los 4 niveles de gobierno parroquiales, los cuales, si bien es cierto, la prefectura, que es la competencia de la vialidad rural, asignó una mayor cantidad de recursos para la adquisición de esa maquinaria, eso no lo califica de que se sienta dueño de toda la maquinaria. El consorcio vial se conformó con un capital inicial establecido en varias sesiones, tanto de la Cámara Provincial, de la Cámara Municipal y por supuesto en cada junta parroquial, y se aprobaron cuáles van a ser los montos iniciales y los montos que se tendrían que asignar para su normal funcionamiento. Y el hecho de limitar al consorcio vial la asignación de recursos, vemos que tiene paralizado la obra. Se viene una época invernal muy fuerte y lamentablemente no se han hecho trabajos en estos últimos días por parte del consorcio vial. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Los productores, los agricultores, los campesinos de las 4 parroquias rurales que ven que no está siendo atendida su vialidad. Y los presidentes de las juntas parroquiales realmente tratando de hacer esfuerzos, han tenido que contratar maquinaria, han tenido que hacer incluso mingas, buscar golpear puertas cuando tienen un consorcio vial que en cierto modo era una solución a los graves problemas de la vialidad.
Sin duda alguna, estimado Fernando, ahora con chantajes, con presiones, con amenazas, pretenden, sin asumir el compromiso que el estatuto establece, que les den la maquinaria a toda costa y tratando de intimidar a la presidenta, a los otros integrantes, que en realidad es decepcionante. Hemos retrocedido, creo que una buena cantidad de tiempo en tema de gestión pública y de proyección de desarrollo. Fernando, yo le agradezco su participación, le felicito su voluntad de estar activo. De todos los candidatos alcaldes de la última elección, ha sido a quien ha estado más vigente a partir de la entrada en funciones de esta administración. El hecho que esta vez la población de Calvas no le haya concedido la voluntad soberana no significa que se tenga que quedar callado, sino que su conocimiento, su experiencia, su trayectoria sirva para apuntalar los criterios y la proyección de desarrollo. Le agradezco, Fernando, y espero que sigamos conversando de manera permanente del acontecer de Calvas. Gracias, mi estimado Lauro. Gracias al medio de comunicación Supercable por la oportunidad de dirigirme al pueblo de Calvas, por escuchar y también por sus llamadas, a los funcionarios, que no desmayemos ante lo que está lamentablemente sucediendo en el municipio. Gracias a quienes también nos remiten información importante del municipio para poderla analizar. Claramente la Constitución de la República establece el principio de seguridad jurídica en el que hay que transparentar el accionar, hay que transparentar las contrataciones públicas y eso lo estaremos haciendo. Esto estaremos dialogando y dando a conocer tal vez cualquier situación que pueda presentarse, así como aportando de una u otra manera a los concejales, al señor alcalde. Pienso que el desarrollo del cantón no depende únicamente de las autoridades, sino del pueblo en general, y estamos para ello, estamos para poder apuntalar y aportar un granito de arena para el desarrollo de nuestro cantón. Bien, amigos y amigas, ha sido la participación del ex concejal Fernando Cueva y también quien fuere candidato a la alcaldía del Cantón Calvas. Importantes criterios. Eso sería bueno que se replique con el resto de candidatos, alcaldes, concejales, ex autoridades, para tratar de encaminar lo que Calvas quiere, desarrollo y una buena administración pública. Así silentes, así callados tampoco aportamos. Y si es que se mantienen silentes, tampoco los queremos de vuelta cuando sean las elecciones.